Hola, ¿cómo estás? Acá estamos con Maiten, así que te gusta que te diga. Me encanta que me digan Maiten. Mm, en la infancia me decían Maiti, mi familia, y entonces la gente que me conoce hace mucho tiempo me dice Maiti y eso como que me da mucha ternura. De grande me empezaron a decir Maitu y entre Maitu, Maiti y Mai todo me gusta. No me digan Maite porque detesto. Ah, ok. Y sí, es otro nombre. Exactamente. Y este tiempo le tuve como mucho cariño a mi nombre, cada vez más, que es un árbol que está en la Patagonia de Argentina. Si vas para Bariloche, por ejemplo, el Bolsón, encontrás un montón de el Maitén, el Maitén, el Maitén. ¿Y sabes si es un árbol nativo? Sí. Ah, maravilloso. Me encantó. Y es el árbol que medio que dibujás desde que sos chiquito. Sí, Ese árbol. el típico. Exacto. Y le encontré como todo un sentido en las raíces, en las bases, de como tener una base sólida, pero amplia, y que se... Que pase la pelota. Exactamente. Que lea el juego. Me encanta. Y es medio bajito, así que me identifico full con el Maiten. Bueno, vamos con Maiten entonces. ¿Cómo estás hoy? Y agrego a esta pregunta, quizás antes, además de Maiten, ¿cómo te gustaría presentarte? Bueno, bien, estoy bien. En líneas generales estoy bien y me pasan un montón de cosas en el día que hacen que ese bien a veces se transforme, pero siempre lo arranco bien y hoy no fue diferente, incluso lo arranqué muy bien, te diría. Qué bueno, genial. Después que tenga sus vicisitudes el día, la verdad es que tiene sentido, pero arrancar con buena energía ya es bastante. Y en esto de la presentación, un poco quizás también contar por qué está sucediendo esto. Bueno, por muchas cosas creo, pero particularmente para mí porque tu convocatoria es espectacular, me recontra interesa poder hablar del ámbito en el que me muevo. Decías que me presente, soy profe de educación física, yo siempre digo antes, soy como docente, que lo siento, esa profesión la siento desde enseñar y aprender, como que está todo el tiempo en mi vida, que me atraviesa constantemente. Así que soy docente, soy profesora de educación física y además soy entrenadora de básquet y soy jugadora de básquet también. Y sobre todo en los últimos años eso ha marcado mi vida realmente desde el inicio uno del día hasta el cierre, que me voy a dormir, y probablemente en los sueños también. Todo se atraviesa por el básquet, pero no fue siempre así, como que fue algo que se fue dando y creciendo cada vez más. Qué lindo que dijiste jugadora de básquet. Vos sabés que voy a contar yo algo personal. Estaba una vez sentada conociendo a quien era en su momento mi cuñado y yo ya tenía 21 y me pregunta qué hacía. Y él era más grande y mi pareja era más grande también, no mucho más. 3 años mi pareja, 5, 6 él. Pero eran todos más grandes. Y yo dije, juego al básquet. Fue lo primero que dije y era lo que respondía desde que jugaba al básquet a los 7 años. y después dije, y también estudio, bueno, bla, bla, bla. Pero sentí una vergüenza de decir, a esa edad juego al básquet como primera cosa que me definía, como cosa que hacía, que me parece súper reparador escuchar que vos a tu edad, aunque no sepa exactamente cuál es, puedas definirte o presentarte también a partir de decir yo soy jugadora de básquet. Mira, me das un súper pie a contar como una pequeña historia que también tiene que ver como muy parecida a lo que estás diciendo, a tu historia.
o a esa mini anécdota, y está re bueno. Siento que a veces nos da mucha vergüenza algunas cosas decir, y por ejemplo ser jugadora de básquet, que se entienda claramente, no es lo mismo ni en pedo que decir soy jugador. Y esto de la edad también es re importante, porque vos decís a mis 21, o sea, una niña. Sí, pero como jugadora de básquet quizás tiene más sentido que sea jugadora de básquet, no sé, a los 10, a los 12, piensa, claro. A los 21. ¿Y qué estudias? ¿Cuál es como tu futuro? ¿No? Sí, porque aparte una cosa es jugadora de básquet y soy Luciana de la Barba, y otra cosa es soy jugadora de básquet y hago lo que puedo. Exacto, sí. Pensé lo mismo, porque si a los 21 te definís como jugadora, bueno, jugás en la selección o jugás en los grandes clubes, en la liga, ¿no? Y si jugás acá en el barrio, en el club está muy cerca, bueno, ¿y qué más haces de tu vida, no? Claro, sí, no encaja solamente eso. Como lo serio que es, entonces. Bueno, soy jugadora y todo eso me recontradefine, e incluso por eso digo que con el tiempo empecé a entender como que había dos cosas que se entremezclaban, que tiene que ver mi posición o mi rol como entrenadora y mi lugar como jugadora. Esas dos cosas siento que se retroalimentan. ¿Cómo es eso? Hoy, cuando empecé a tener equipos, a dirigir equipos, que fue recontra poco, primero era como más asistente, me encargaba un poco de la preparación física, hasta que después volví al rol también estudiando el ENEVA, que es la escuela de entrenadores y entrenadoras. Bueno, y empecé a dirigir, me di cuenta que entendía las problemáticas de mis jugadoras por estar activa jugando, y que algunas cosas que también más de piba, obvio, 20, 21, 22, 23, 25, por ahí no le daba tanta validez a lo que me decía la jugadora, se lo empecé a dar cuando quizás identificaba eso mismo que le pasaba a una jugadora muy chiquita con lo que quizás a mí me pasaba como adulta, ¿no? Claro. Esos conflictos desde el aprendizaje, la frustración, la otra no me la pasa, o la entrenadora no sé qué, o el árbitro, como todas esas dificultades. Sí, que van más allá de la persona con la pelota. Exacto. Las entendés más. Y a la vez, yo que trabajo y toda mi vida trabajé el otro día hacía cuentas y hace 10 años soy entrenadora. Siento que es un montón, de verdad. Claro, digo, claro, en el minibásquet tengo 10 años de experiencia. Siento que es bastante en esta vida. Al aprender cosas nuevas como jugadora, el básquet es un deporte que cambia constantemente y que todo el tiempo tenés movimientos nuevos, reglas quizás nuevas también. Hoy, así fácil digo, el paso cero, que ya no es tan nuevo, tiene unos cuantos años. Y sigue siendo un conflicto su implementación. Y sigue siendo un conflicto para los árbitros incluso, ¿viste? Para los entrenadores, porque por ahí no lo jugaste. Eso digo, ¿no? Jugar te permite poner en práctica en tu cuerpo y sentirlo realmente lo que sucede en un paso cero, en un contacto, en lo que sea que suceda dentro de la cancha, con después poder transmitirlo y que lo que te diga la piba que siente, vos lo podés vincular con lo que te pasa cuando jugás, ¿entendés? Sí. Entonces, para quienes no saben, el paso cero, podríamos decir, lo voy a decir yo, que soy la que está más alejada del mundillo, a ver si soy el puente para que se entienda.
De alguna manera antes se podía hacer 2 pasos sin picar la pelota y ahora depende de cuándo la agarres, puedes hacer 3 pasos. Y eso es una línea muy finita, pero que te permite desplazarte muchísimo más sin picar la pelota, sacando bastante más ventaja que lo que era antes. Entonces quienes eran entrenadores, o mejor dicho, quienes eran jugadores años atrás y esta regla no estaba, no jugaban de esa forma y hoy tienen que enseñarla. Entonces ahí parte de la complejidad, no sé si más o menos. Yo creo que lo dijiste impecable. Muchas gracias, me costó. No, lo dijiste muy bien. Pasa con el paso cero, que es algo nuevo, pero cuando estás dentro de la cancha hay un montón de conflictos que tenés que resolver. El juego es recontra dinámico y no es lo mismo verlo de afuera que estar adentro, ser protagonista de ese juego. Entonces me parece que si solo te quedas afuera dirigiendo, está todo bien, eso sucede un montón, pero si podés estar jugando, además, olvídate del nivel, pero jugando, podés comprender muchísimo más a tu jugadora. Y eso, con el tiempo, como hay otra cosa que también con el tiempo, ya tengo canas incluso, real, vas aprendiendo. Y entonces digo, bueno, estoy activa yo porque quiero estar cada vez o quiero mantener esa cercanía con la jugadora. Me interesa cómo fuiste enfocándolo más hacia el lado de lo que te aporta a vos como entrenadora al momento de vincularte con las jugadoras, más no tanto en esta retroalimentación, en lo que te aporta como jugadora ser entrenadora. Es un flash eso, te explota la cabeza de posibilidades que antes tal vez no tenías, al menos en mi experiencia previa. Fue como un, ok, entiendo más también a los entrenadores a partir de pasar por esa experiencia. Sí, porque es como que hay una flecha que va para los dos sentidos, en mi caso, ¿no? Sí. O sea, yo hablaba de eso, de cómo yo podía alimentar el juego de mis jugadoras, pero a la vez, como vos decís, ellas me recontra alimentan a mí como entrenadora. Ejemplos, tengo varios, como pienso en movimientos que ellas hacen real, que a mí no me salen y que trato de implementar en el entrenamiento y o partido. Eso sucede un montón. Y después en que calculo que porque las infancias cambiaron bastante a quizás cuando yo era infante, entonces ellas se expresan mucho más, no solo desde lo motriz, también desde lo verbal. ¿Viste? Bueno, perdón, permiso, sí. Pero también tiene que ver con vos esa parte. Sí. ¿Cuánto espacio tenían antes las infancias para poder decir algo en un entrenamiento? Sí, puede ser, claro. No sé si lo tendrán con todos los entrenadores hoy, pero bueno, con vos al menos pasa. Sí, yo ese espacio lo recontra brindo y las escucho, ¿no? Les doy validez que, te repito, tampoco se lo daba hace 6, 7 años atrás. Hoy me doy cuenta que eso es muy importante porque también forja, por ejemplo, la confianza, ¿viste? Entonces le doy mucho espacio a escuchar lo que ellas les pasa. Y por eso te digo que ellas me retroalimentan a mí como jugadora. Cuando yo volví a jugar después de prácticamente 2 años, es, che, Juli, que es mi entrenador, che, Juli, a mí me pasa esto cuando yo quiero dar este pase y hoy no me sale, me siento débil haciéndolo, no me llega el pase largo, por ejemplo. Espero que mis rivales no escuchen. No, digo, el pase largo me cuesta muchísimo. Uso este otro recurso antes. Y eso, también que yo tengo un entrenador que por suerte, por ahí es parecido, que compartimos esto de la escucha y de un buen trato. Y también, bueno, lo conozco hace muchos años, entonces
generamos un lindo vínculo, tenemos un lindo vínculo incluso de amistad, de familia decimos a veces, entonces está como abierto ese espacio, pero está buenísimo. Eso me lo enseñaron mis jugadoras de 10 años, real. Claro. Bueno, eso está buenísimo. Obviamente yo les doy el espacio a la escucha, pero ellas son las que me comunican lo que sienten jugando, como lo que les molesta, las frustraciones, el enojo, las alegrías, como todo eso me lo muestran y me lo enseñan ellas, y tenemos ese espacio y ese vínculo de confianza, y creo que es fundamental en esta actualidad, sobre todo, pienso donde como las tecnologías han avanzado tanto y hay un miedo también a la inseguridad, que se pierde un poco como la idea de jugar. Entonces creo que el espacio que tenemos hay que conservarlo y hay que ampliarlo además, ¿no? Entonces pienso que el básquet debería estar no martes y jueves por la tarde, sino que podríamos pensar en un básquet de diario, digamos, como un básquet de lunes a viernes, un básquet de más días, donde el pibe, la piba, en este caso, pueda jugar más veces. Y creo que jugar es fundamental porque, mira, lo que te voy a comentar, la OMS dice que los pibes, las pibas, tienen que hacer deporte todos los días, 1 hora por día. Y las pibas hoy juegan 2 veces por semana al básquet. Y esto te lo quiero contar porque hay como una diferencia estructural hace muchos años ya con los varones, que juegan 3 veces por semana. Entonces me gustaría, María, quizás que el próximo encuentro sea un poco hablar de esas desigualdades que hay entre las jugadoras de básquet y los jugadores, donde los varones juegan más veces, literalmente más veces, que las niñas, desde la infancia hacia la adultez. Incluso yo como jugadora entreno 2 veces por semana y los varones 3. Entonces, de esa desigualdad me gustaría poder charlar, ¿no? Desde que creo que es importante poder darle a las chicas y a las infancias en general más espacios en los clubes. ¿Qué nos pasa como profesionales del deporte, que no estamos haciendo que tengamos más espacio para recibir a jugadoras a formarse como deportistas, ¿no? Y como personas, por supuesto, también. Maiten, muchísimas gracias por varias cosas, por brindarte, por prestarte a este tiempo y dejarte atravesar también por toda la historia que fuiste también trayendo de tu recorrido profesional, de tu recorrido como jugadora, y en eso también personal, en líneas generales. Así que en principio gracias. Después gracias por meterte en ciertos temas que siempre hicieron ruido, que cada tanto puede haber alguien que más o menos diga algo al respecto, o que pueda en el club en el que está, en el espacio que ocupa, hacer algo diferente. Pero lo cierto es que es algo tan instituido, instalado, poco discutido, y dado por sentado que es una batalla perdida, que el hecho de que lo traigas al tema de la diferencia, por ejemplo, horaria en la cantidad de entrenamiento, me parece súper importante. Así que bueno, hacia allá vamos, nos iremos metiendo en todos los temas que te vayan pareciendo que tienen que ser visibilizados, y desde acá estaremos apoyando
cada uno de todos estos aspectos, al menos de estas maneras, y quizás otras que podamos ir construyendo. Muchísimas gracias y besos, abrazos.